Seguimos en la mesa de este miércoles 5 de julio de 2017. Estamos con Rafael Porsekansky, Teresa Herrera, Guillermo Fossati y Gonzalo Baroni. El Consejo de Educación Secundaria resolvió iniciar un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los haberes a la directora del Liceo número 1 de Salto, Diana Lucero, luego de que la diputada del MPP, Manuela Muti, presentara una denuncia sobre violación a la laicidad en ese centro educativo. Dice la diputada Muti que el jueves 30 de junio, un grupo de madres que se presentaron como comprometidas en la lucha contra el aborto dieron en el liceo una charla presentando su perspectiva sobre el tema. Allí repartieron folletos alusivos con imágenes católicas y condenando el uso de métodos anticonceptivos. También entregaron estatuillas de fetos. La directora general de secundaria, César Puente, dijo que aún no está claro cómo este grupo de madres llegó al liceo ni de dónde provienen. Agregó que desconoce si alguna de las mujeres es madre de algún alumno del liceo y fue bien enfática asegurando que la directora en ningún momento pidió autorización a la inspección para realizar la actividad tal como establece el reglamento. Las madres también se pronunciaron y se defendieron en un correo electrónico de las acusaciones. Explican que se ha tergiversado la información que trascendió, aclaran que lo que ocurrió fue un taller sobre sexualidad, critican a la diputada Muti, ya que quien hace las denuncias no presenció el taller, ni es madre de un alumno que lo haya presenciado, ni corroboró mínimamente cómo se sucedieron los hechos. Bueno, estamos un poco atrasados, así que les pido intervenciones breves en este asunto. ¿Quién va primero? ¿Puedo tener la primera? Bueno, yo en realidad esto lo leí cuando estaba en Buenos Aires la semana pasada y lo primero que pensé fue violación a la laicidad. No pude evitar pensarlo inmediatamente porque a mí me parece que por supuesto, y además hay un problema de educación sexual y por supuesto los chiquilines y las chiquilinas tienen el derecho de tener educación sexual, de aprender cuáles son las orientaciones, aprender cómo tener métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Existe en el Uruguay una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley, que no es una ley de aborto, como se llama vulgarmente, y que además nadie defiende como la forma preciosa o más linda de evitar un embarazo, sino todo lo contrario, es como el último recurso para una situación como esa. Pero me parece que en un liceo las leyes tienen que ser respetadas, la laicidad tiene que ser respetada y situaciones como esas que además, en realidad, hasta desde el punto de vista de lo que es una educación sexual, de la cual algo conozco, eso de presentar figuritas con fetos, digo, es una cosa que realmente hasta genera rechazo solo mencionarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con los chiquilines y las chiquilinas en este tipo de temas. Hay que manejarlo con mucha delicadeza, con mucha sabiendo qué es lo que se hace. Bueno, pero no alcanza con la buena voluntad. Viste que hay una discusión a propósito de cómo fueron los hechos, ¿no? Sí. A mí no me queda tan claro eso. Igual hay dos cosas, ¿no? De todos modos, aún suponiendo que fueran, como plantean esas madres, que fue después que le pidieron, lo siento, estaban en un ámbito educativo y aunque haya sido después que les pidieron, aunque eventualmente si ellas consideraban que tenían que hacer alguna cosa de esas, tenía que ser fuera del ámbito educativo y en una relación más personal, eventualmente si querían colaborar con un trabajo estudiantil que tenían que hacer, pero de ninguna manera dentro del ámbito educativo se puede hacer una cosa como esa. Sí, el mail donde aclaran las madres dice: la realización del taller fue motivada por la preocupación que nos genera el drama al que muchas veces se enfrentan nuestros hijos a la hora de tomar decisiones difíciles y encontrarse que no tienen ni la información suficiente ni las herramientas necesarias para hacerlo, más aún cuando muchas de estas decisiones a tomar marcarán sus vidas. Y entonces después hacen una serie de aclaraciones. No fue una jornada de capacitación en contra del aborto, sino un taller para hablar de la afectividad y la sexualidad desde un enfoque integral basado en datos científicos y en la experiencia personal como padres. No fue un debate, sino un taller interactivo y participativo. No fue en contra del aborto, ni se planteó ninguna postura ni contra el aborto ni a favor de este. De hecho, se dijo que la interrupción voluntaria del embarazo estaba contemplada en la ley y era, por tanto, una opción válida legalmente para quienes quisieran interrumpir un embarazo. Se explicó, sí, que el aborto no debe ser tomado como un método anticonceptivo y lo han manifestado en reiteradas oportunidades
las autoridades de gobierno. De ninguna manera se trató de adoctrinamiento, no se habló de anticoncepción, en ningún momento se habló de religión. En la charla se aclaró que se hablaba desde la biología y desde una perspectiva humanística. En fin, luego terminan diciendo, es verdad, sí, que finalizado el taller sucedió un hecho no previsto, habiéndose retirado la mayoría de los alumnos y la señora directora, mientras quienes impartimos el taller recogíamos nuestros materiales, algunos estudiantes retornaron al aula, solicitaron material adicional para realizar un trabajo de una asignatura, dado que no estaba planificado entregar material. A los que así lo solicitaron les entregamos folletos de crecimiento de la vida intrauterina que nos fueron obsequiados. Dentro de ese material se encontraba el folleto rojo que circula en las redes, cuya entrega no estaba prevista y que no había sido compartido con la señora directora. A los estudiantes que lo solicitaron también se les dio una maqueta en yeso de un feto de 10 semanas. Se trata de una representación de una etapa del desarrollo uterino, como la que se puede encontrar en la sala de ciencias, en los videos de National Geographic o en un libro de biología. Todo muy desprolijo. Todo muy desprolijo, Emiliano. No hay forma de justificar. Yo creo que aquí lo que están tratando de hacer es una defensa de la directora que ha quedado en medio de esta situación. Pero primero, es un tema de altísima sensibilidad, el tema del aborto. De altísima sensibilidad para las dos partes. Para, por ejemplo, no solo, pero para el movimiento feminista, es un tema caro, de los temas duros, no del todos y todas lingüístico, no, un tema de los temas pesados, de los verdaderos temas de fondo del movimiento feminista. Entonces, y por otro lado, sobre todo para los sectores cristianos, no solo, pero sobre todo para los sectores cristianos, también es un tema de altísima sensibilidad, porque ellos entienden que se atenta contra el principio del respeto de la vida y demás. Ahora, si vas a organizar una actividad de este tipo para estudiantes de secundaria, tenés que tomar todos los recaudos para que esa actividad esté dentro de los parámetros de la reglamentación vigente. Y acá hubo una enorme desprolijidad. Pero también quiero marcar otra cosa. Esto yo lo digo como ciudadano. No tengo una responsabilidad política. Si yo estoy al frente del Codicen o algún organismo dentro del Codicen, tengo que tener mucha mesura antes de salir a cobrar al grito. Porque es otro lugar el que se ocupa. Ahí lo que tiene que haber primero es una investigación. Ahí estás coincidiendo con el planteo que hizo en el Codicen el profesor Robert Silva. Dijo, para mí aquí, en vez de sumariar a la directora, que entre otras cosas implica que se le retiene el 50% de su sueldo, debió haberse iniciado una investigación administrativa, o sea, ir en busca de todos los elementos de la situación. Se debe tener mucha cautela. Y quiero decir el tercer elemento. Creo también, hay que decir, lo justo es justo, que con estos temas, porque la oposición oficialista es a favor de la actual ley y todo lo demás, se salió a trancar muy fuerte. No se ha trancado igual en otros episodios de violación de la laicidad. Por ejemplo, recuerdo que hubo una denuncia del Comité Central Israelita, donde la esposa del embajador palestino este mismo año realizó actividades de proselitismo de la causa palestina en la escuela 175 y el Liceo 25. ¿Alguien sabe qué pasó con eso? No pasó nada. Yo le voy a dar también un pequeño giro al tema. Es decir, más allá de que tiene varias puntas y efectivamente creo que se precipitaron claramente al hacer un sumario, me parece que es como no tener presente que hay distintas lecturas y distintas campanas que estaban dando información diferente y por lo tanto te obligaba inexorablemente a una investigación administrativa antes de poder proceder. Ese es un aspecto en sí. Ahora, el otro aspecto, estamos hablando de alumnos de quinto y sexto año, es decir, al finalizar la educación media. Claramente uno no tiene la suficiente información de cómo se desarrolló todo esto y de hecho estamos viendo que hay versiones muy distintas. Algunas podrían decirse, bueno, son reacciones a la defensiva por parte de los padres después que se desató la cosa y entonces tratan de corregirlo. No sé, ellos tienen un relato que efectivamente toman distancia con respecto a haber de alguna manera atentado contra la laicidad y contra la ley vigente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando estás hablando de quinto y sexto año, los alumnos tienen que recibir buena información, no sesgada,
y con todas las campanas. Es decir, si tú abrís la posibilidad de que se pueda presentar, y repito, no sesgada, es decir, no estar presentando una situación como tendencialmente estar llevándolos en una dirección, sino darles información como para que ellos crezcan en su capacidad de autocrítica, de mirando el tema y de cómo ellos mismos están colocados frente al pensar de estas cosas y a armar posición personal. Eso forma parte de los procesos educativos y no hay que ver ningún fantasma en eso. Si se hace bien hecho. ¿Y a vos cómo te parece que se hizo esto? Con los elementos que estamos manejando. No tenemos suficiente Seamos información. sinceros, una enorme desprolijidad. Sí. Es probable, pero no hay suficiente información como para poder afirmarlo así. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con que es valioso instalar el tema sin sesgos, abiertos para tener... ¿A ti te parece que no es suficiente información? Que las mismas madres que organizaron esto y que hacen un montón de peros dicen que al final, cuando vienen unos estudiantes, ellos le entregas unos folletos con estampitas y la maqueta de un feto, Guillermo. Por favor. Cae por su propio peso. Está bien, pero estás hablando en la posteriori y Pero yo no sé... digo, en la porque... posteriori no puede ser dentro del ámbito está educativo. bien, pero no sé si enteramente es así. Falta hablar Gonzalo. Déjame porque está bravo meter cuchara. Me parece que acá yo puedo tener la discusión de qué es lo que se da. Me parece que muchas veces se ha violado la laicidad y no hemos tenido una reacción consecuente. A mí lo que me preocupa siempre es el centralismo de la educación y de que no haya independencia a cada uno de los centros de tomar decisiones de qué talleres dar y qué no. Acá estamos hablando de una directora que desde el año 94, si tengo entendido, es directora de liceos y que en realidad la separaron de cargo. Muy bien lo que Cuando una persona la separan del cargo, quiere decir que corre riesgo de que su función viole cosas y que realmente, o sea, cuando alguien roba, se separa del cargo en la administración pública, cuando alguien roba, cuando alguien realmente está tergiversando cosas que realmente van en detrimento de la función y demás. Acá estamos hablando que se equivocó en no avisar y de que realmente no tuvo la autorización. ¿Realmente era necesario sacarla del cargo? Yo creo que es un tema de linchamiento esto, que se pasa de lado. Si la mujer realmente incurrió después de la investigación en estos errores, que estoy de acuerdo con Rafael, porque la explicación de las madres me parece que es abusiva. Si realmente incurrió en eso, se la separa del cargo correctamente, estamos de acuerdo. Pero la mujer, al grito, se la separó del cargo automáticamente, no se sabe cómo pidió, perdón, qué pero pidió. Las madres aclararon precisamente con respecto al punto que Rafael destacaba como un punto crítico y que todos compartimos, las madres aclararon que la directora no tenía nada que ver con eso, que no lo autorizó y que no estaba al tanto de eso. Bueno, más todavía. Entonces la corrieron, porque básicamente la corrieron, la separaron del cargo y le sacaron el 50% del sueldo durante 6 meses. Estamos hablando que en la función pública, y muchos empleados públicos no deben estar escuchando ahora, ¿cuántas veces han escuchado que realmente un sumario, uno de cada cuantos? Entonces estamos hablando de una directora de un liceo, que todo el tiempo estamos coartando, que todo el tiempo faltan recursos humanos en los liceos, y que cuando intenta hacer algo distinto, o capaz no está informada, pero plantea algo distinto, equivocándose, tiene la peor sanción, porque acá tiene riesgo de destitución. Estamos hablando de algo gravísimo que me parece que es por encima, porque ahora empezamos con la casa de bruja, porque cuando se han dado charlas en otros tonos, políticos, de posicionamientos territoriales, de cosas de fe religiosas, me parece que no se ha actuado de la misma manera. A mí me parece que yo la verdad de los trámites administrativos no entiendo. Sí pero comparto que la gente que podrían haber hecho otro procedimiento, probablemente investigar primero. Lo que pasa que también nos estamos rifando el contexto. Salto es el único departamento del país donde no se puede aplicar la ley. ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. Todas las semanas va un médico no objetor. Todas las semanas va un médico Bueno, no objetor. pero Yo me pregunto, y voy a ser muy mala, ¿cómo hacían antes? Yo creo que antes abortaban en Salto también, lo que pasa que se pagaba. ¿Está? Y sabemos perfectamente. ¿Qué tiene que ver eso con este tiene caso? Que tiene que ver con la educación, me tiene parece. que ver con un contexto en un departamento y en un lugar donde el tema de la ley de aborto está siendo cuestionado de forma permanente. La ley de salud sexual y reproductiva en Salto vive siendo cuestionada. Tiene que ir un médico, porque todos los médicos de Salto son objetores. Entonces Pero está dentro de la ley ser objetor. Yo no estoy Está dentro de la ley diciendo ser que no esté objetor. dentro de la ley. Lo que estoy diciendo yo es que a mí me llama la atención que
¿Qué es lo que pasa en Salto, que es el único departamento del país donde tiene que ir un médico de afuera para poder hacerlo? Segundo, en esta charla que se dio, además, se manejaron conceptos y videos que tienen que ver con aborto como ya no se practica, porque hoy en día el aborto quirúrgico ya no existe. Entonces, me parece que eso también habla de una situación donde, como dijo muy bien Rafael, es muy virulenta. A mí me ha pasado de que me han gritado asesina y me han tirado cosas por estar a favor de la ley de salud sexual y reproductiva. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. Hay que tener, porque, y todos me conocen y saben perfectamente que yo discuto todos los temas sin agredir a los demás. Entonces a mí me parece que miremos el contexto también, y por eso yo pienso que puede haber habido esta reacción que puede parecer una reacción, desmedida. me pareció muy reactivo. Bueno, esta reacción que puede haber parecido desmedida porque estamos hablando en ese contexto, en un departamento donde no, para aplicar la ley tiene que ir un médico o una médica de otro departamento y donde realmente pasan cosas que no pasan en otros departamentos. Hay que separar, por lo tanto, dos cosas acá, porque también la diputada Frente Amplista que está detrás del tema, tú podés pensar que en realidad, desde el punto de vista de lo que han hecho con la directora, ese es un capítulo en sí. Yo no lo comparto, creo que es una actitud absolutamente precipitada y fuera de lugar y que no va de la mano con lo que se ha visto en otras circunstancias. Pero ese es un punto. El otro punto, y me parece muy importante, es entender que no pueden haber temas tabú. Los temas tienen que estar planteados, pero de la buena manera para educar. Pero bien organizados. Bien organizados. Con pluralidad. Estamos en las 10:01.